Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, sección 1 y 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2025-2, que recién inició el día lunes 5 de mayo y tiene pautado como fecha de culminación el viernes 25 de julio del presente año. Para mí es un gusto recibirlos en este espacio de aprendizaje que será la continuación del recorrido académico iniciado en Psicología de la Personalidad 1. En esta oportunidad conoceremos cómo se desarrollan los trastornos de la personalidad y cómo se clasifican según los manuales diagnósticos de SM5 y CIE-11, los cuales son los manuales a través de los cuales se han sistematizado y agrupado todos los signos y síntomas de los trastornos mentales y del comportamiento y que constituyen un lenguaje común para nosotros los psicólogos clínicos, los psiquiatras y algunos otros especialistas de la salud mental. Por otra parte, conoceremos qué pasa con la personalidad y cuáles son sus mecanismos de afrontamiento en situaciones tanto de salud como de enfermedad, así como los factores psicosociales que dan lugar a la aparición de los trastornos de personalidad. Conoceremos el modelo de bienestar psicológico y en la última unidad se profundizará en lo que es la evaluación de la personalidad a través de los distintos test, tanto psicométricos, proyectivos como gráficos y de láminas. Mi objetivo docente es crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador donde puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, planteamientos y preguntas. Mis expectativas son que ustedes participen activamente en los encuentros síncronos y en las distintas actividades planificadas para este trimestre. Es importante que lean y revisen los materiales que ya se encuentran disponibles en los recursos de consulta de la unidad 1. También es pertinente señalarles que deben realizar las distintas evaluaciones en el tiempo estimado para ellos, considerando las fallas de conectividad y las interrupciones del servicio eléctrico. Una vez más, bienvenidos a la clase de Psicología de la Personalidad 2. En esta sesión conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos el plan de evaluación provisional e informaremos acerca de las fechas claves del actual periodo académico. Este espacio también es oportuno para que conozcan los nombres de las actuales autoridades de la Escuela de Psicología y sepan cuáles son los canales regulares para dirigir cualquier eventualidad que necesiten resolver. En primera instancia está el tutor, que en este caso soy yo, la profesora Yosbeli Vázquez, luego la coordinadora del ciclo básico, de la cual está encargada la licenciada Orleani Ortega. A su vez, nos coordina la licenciada María Querales, quien es la directora encargada de la Escuela de Psicología para este trimestre, y la autoridad máxima de la facultad, que es la decana licenciada Arelis Laguna. Se nos hizo especial énfasis en una reunión inicial que por favor los estudiantes al momento de hacer sus requerimientos, sus preguntas, sigan los canales regulares a nivel administrativo. Los tutores tenemos un tiempo de 3 días hábiles para darle respuesta a sus planteamientos e inquietudes. Si no les damos respuesta en ese tiempo o es una eventualidad de causa mayor,
se comunican con la coordinación del ciclo básico, que ya saben, la encargada es la licenciada Orleani Ortega. Si no quedan satisfechos con la respuesta, el siguiente canal sería la dirección de la escuela y de último, la decana, porque ha sucedido que el estudiante, en lugar de dirigirse al tutor, se dirigen directamente a las autoridades, incumpliendo así los tiempos y los canales regulares. Les dejo esta información para que lo tengan presente. Continuamos con lo que es la dinámica del proceso académico para este trimestre 2025-2, el cual consta de las siguientes características. Este trimestre, como todos, se desarrollará en un lapso de 2 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 encuentros síncronos, siendo este el primero. El segundo encuentro es en la semana 5, el jueves 5 de junio. El tercer encuentro será en la semana 7, el jueves 19 de junio, y el cuarto encuentro será en la semana 9, el jueves 3 de julio. Todos los encuentros están pautados para las 8 de la noche a través de esta plataforma. Con respecto a la evaluación de psicología de la personalidad 2, realizarán 4 actividades sumativas que tienen una puntuación máxima de 100. Cada una tiene una ponderación de 25%, que las 4 representan el 100% de la calificación final y se entregarán de la siguiente manera. La actividad sumativa 1 en la semana 4, que va desde el lunes 26 de mayo hasta el domingo 1 de junio, siendo la fecha límite para esta primera entrega el martes 3 de junio. Recuerden que no se tienen contemplada ningún tipo de prórroga para ninguna de las actividades. Las actividades inician el lunes, se cierran el domingo y hay una extensión para esta entrega lunes y martes de la semana siguiente. Y si ustedes entregan estos 2 días, no implican ningún tipo de penalización en su calificación. Ahora, con respecto a la actividad sumativa 2, esta se entrega en la semana 6, que va desde el lunes 9 de junio hasta el domingo 15 de junio. Fecha límite, martes 17 de junio. La actividad sumativa 3 se entrega en la semana 8, que comprende el lapso desde el 23 de junio hasta el domingo 29 de junio, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 1 de julio. La actividad sumativa 4 debe ser consignada en la semana 10, que va desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, fecha límite para esta última entrega, martes 15 de julio. Es importante que desde el inicio estén en conocimiento de los requerimientos de la solicitud de la actividad remedial, que debe ser solicitada a partir de la semana 10 y hasta la semana 11. Esta solicitud, o para tener el derecho a presentar esta actividad remedial, en el caso de que no tengan la nota mínima aprobatoria, se les aprobará solamente si el estudiante presentó las 4 actividades sumativas. Esto es un requisito obligatorio. Por ejemplo, si usted entregó 3 actividades sumativas y no cubre el mínimo de los requisitos, no se le aprobará este derecho a la actividad remedial, el cual no es aprobado por el tutor, sino que es autorizado bien sea por la coordinación del ciclo básico o por la dirección de la escuela. Esta solicitud de actividad remedial la realizan ustedes o la gestionan a través de Zona Estudiante. Este momento también es oportuno para recordarles que deben votar en la consulta de socialización para la aprobación del plan de evaluación provisional, que es hasta el día de mañana, gracias a los estudiantes que ya han realizado su respectiva votación.
Ahora bien, este espacio de aprendizaje nos permitirá conocer la estructura organizativa de Psicología de la Personalidad 2, la cual tiene como competencia general analizar los trastornos de personalidad desde la psicología mediante el estudio de los manuales diagnósticos para su clasificación y evaluación en los diferentes contextos con responsabilidad y ética profesional. Psicología de la Personalidad 2 está organizada en 4 unidades de competencia. La unidad 1, que tiene como objetivo estudiar los trastornos de la personalidad descritos en los manuales de clasificación para el reconocimiento de los signos y síntomas. Se profundizará en lo que son la clasificación de los trastornos de personalidad a través de los manuales diagnósticos CIE-11 y DSM-5. ¿Por qué el DSM-5 no el DSM-5 revisado? Porque en el DSM-5 revisado no hubo, a pesar de que es la actualización de este manual, no hubo ningún cambio con relación a esta clasificación. Trabajaremos y profundizaremos en la clasificación de los trastornos de la personalidad según este manual que los agrupa en clúster. El grupo A, que son los raros o excéntricos, el grupo B, los dramáticos, emotivos o inestables, y el grupo C, de los ansiosos. Por su parte, la unidad 2 tiene como propósito analizar los factores explicativos entre personalidad y la enfermedad para su integración a los modelos de salud y la enfermedad. Los núcleos temáticos que competen a esta segunda unidad son los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad, directos e indirectos. El modelo de los 5 factores de la personalidad, conocido como Big Five, y los patrones de conducta derivados de la combinación de rasgos. Utilidad clínica de los modelos dimensionales, las crisis de identidad y las disociaciones. Por su parte, la unidad 3, su tema son los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. Los núcleos temáticos de esta tercera unidad son los factores psicosociales en los trastornos de personalidad, la importancia de los conceptos de bienestar psicológico, subjetivo y apoyo social. Y la última unidad, que es la unidad 4, tiene como propósito desarrollar los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Se conocerá la medición en psicología de la personalidad, cuáles son los aspectos esenciales a considerar en la medición de la personalidad, validez y confiabilidad en la medición de la personalidad. Se conocerán los test psicológicos para la medición de la personalidad, proyectivos y psicométricos, así como los de gráficos y de lambda. Esta asignatura es de carácter netamente teórico, no se tiene contemplado ningún tipo de actividad de carácter práctico. Igual es una asignatura que amerita una lectura profunda de los distintos manuales, de material especializado. No es una asignatura que ustedes pueden realizar la tarea de la noche a la mañana, sino que deben tomarse su tiempo para realizar cada una de las actividades, pues el material es muy largo y es muy complejo. Estas 4 unidades serán evaluadas mediante 4 actividades sumativas. Cada actividad evaluativa evalúa cada una de las unidades. Y paso a explicar cuáles fueron las estrategias de evaluación que se seleccionaron para cada una de las actividades. La actividad sumativa número 1, que evalúa la unidad 1, se seleccionó como estrategia de evaluación un cuadro comparativo argumentado. En este cuadro comparativo argumentado van a desarrollar lo que son los trastornos de personalidad de acuerdo a los manuales diagnósticos de SM5 y CIE-11.
Estos manuales constituyen los sistemas de clasificación de los trastornos mentales y del comportamiento, a través de los cuales se agrupan todos los trastornos mentales y del comportamiento y que constituyen el lenguaje común para sistematizar los signos y síntomas de cada uno de los trastornos mentales y del comportamiento que usamos en psicología clínica y en psiquiatría. Para desarrollar este cuadro comparativo, van a realizar una clasificación de acuerdo a los dos manuales que lo clasifican de manera diferente. En el CIE-11 se clasifican los trastornos de personalidad de acuerdo a niveles de severidad leve, moderado y grave, y con algunas características o una subclasificación muy particular, distinta a cómo lo agrupa el DSM-5, que lo hace a través de tres grandes clústeres. En el caso del grupo A, de los raros o excéntricos, incluye el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de personalidad esquizotípico y el trastorno de personalidad esquizoide. El grupo B, que es denominado dramáticos, emotivos o inestables, incluyen el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad límite y el trastorno de personalidad antisocial. El grupo C, que es el de los ansiosos, incluye el trastorno de personalidad dependiente, el trastorno de personalidad evitativo y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que el TOC o el trastorno obsesivo-compulsivo, que es un trastorno de ansiedad, y otros trastornos de personalidad que son derivados de algunas condiciones médicas. Esta clasificación debe incluir cuáles son las causas que describe la literatura de cada uno de los trastornos de personalidad, con especial énfasis a cada uno de los 10 trastornos de estos tres grandes clústeres, cómo es la evaluación de cada uno de los trastornos, cómo es el tratamiento o el tipo de terapia y cómo es la epidemiología de cada uno de los trastornos de personalidad. Con respecto a la epidemiología, esto se refiere a en qué porcentaje o en qué cantidad de la población se encuentra cada uno de estos trastornos. Incluso las investigaciones más recientes proponen que los trastornos de personalidad representan el 10% de los motivos de consulta en el área psicológica y psiquiátrica. Ahora, este cuadro comparativo donde ustedes van a plasmar esta clasificación de los trastornos de personalidad representa una herramienta de estudios donde ustedes van a plasmar sus ideas y se utiliza para comparar distintos elementos de un mismo punto teórico. En la descripción de la tarea, ustedes van a encontrar cómo se sistematizó este cuadro. Este cuadro se sistematizó a través de los siguientes elementos. Los criterios a desarrollar de acuerdo al DCM-5 y al CIE-11 es hacer una definición general de lo que son los trastornos de personalidad. Voy a mencionar aquí que dice el DSM-5 en relación con la definición general de los trastornos de personalidad, y lo define como un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos o más de los ámbitos siguientes: en cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de impulsos. Cuando hablamos de cognición, esto hace referencia a cómo son las maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo, a otras personas y los acontecimientos. Esto está direccionado en lo que son los pensamientos del individuo. La afectividad, esto está relacionado
con la amplitud, la intensidad, la labilidad y la idoneidad de la respuesta emocional, es decir, cómo es esa regulación y esa expresión de las respuestas emocionales. El funcionamiento interpersonal, cómo están presentes las relaciones, tanto en el contexto laboral como académico, como personal, de pareja o de hijos, y el control de los impulsos. De acuerdo al DCM5, este patrón es perdurable, es inflexible y dominante en una gran variedad de situaciones personales y sociales. Este patrón perdurable causa malestar clínicamente significativo o deterioro tanto en el área social como en el laboral u otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. Este patrón, además de ser inflexible y perdurable, es estable en el tiempo y de larga duración, y su inicio se puede remontar al menos a la adolescencia o a las primeras etapas de la vida adulta. El patrón nos explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. El CIE-11, por su parte, tiene igual su clasificación o su definición general de lo que son los trastornos de personalidad. Ya saben que la clasificación del DSM-5 son con estos tres grandes clústeres y la categoría de otros trastornos de personalidad con su codificación tal cual estaba plasmada en el CIE-10. En el caso del CIE-11, que es la versión más reciente y actualizada de este manual o de estos manuales, em, que fue propuesta además por la Organización Mundial de la Salud y entró en vigencia en enero del año 2022, propone que los trastornos de personalidad se clasifican de acuerdo a sus niveles de severidad y se sistematizan a través de subtipos. Con respecto a la etiología o lo que son las causas, si bien es cierto que ustedes van a encontrar unos criterios generales, pues sería importante que especifiquen cuáles son las causas para cada uno de los trastornos, cómo es la epidemiología de cada trastorno de personalidad, o sea, en qué porcentaje de la población se ha encontrado cada uno de estos trastornos. Esto lo pueden encontrar en los criterios, bien sea de la APA o de la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a la evaluación, van a identificar cómo se hace la evaluación psicológica para cada trastorno de personalidad. Existen instrumentos específicos para evaluar cada uno de los trastornos. Hay instrumentos de carácter general, pero también existen algunos instrumentos específicos y el tratamiento psicológico más idóneo para cada trastorno de la personalidad. En los recursos de consulta yo les dejé un material acerca de cómo es el abordaje de la terapia, desde la terapia cognitiva para la intervención de los trastornos de personalidad. Este es un material que pueden incluir en su trabajo y, por supuesto, amplía la investigación. Por tratarse de un cuadro comparativo, deben realizar la respectiva argumentación. Y en esta argumentación deben dar respuesta a la pregunta: ¿cuál es la importancia de estudiar los trastornos de la personalidad en la formación del psicólogo clínico basándose en los manuales diagnósticos? Para dar respuesta a ello, pues se van a leer lo que dicen los manuales de psicología de la personalidad en relación con este tipo de trastorno. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Que se establezcan los criterios de evaluación y los modelos psicológicos a comparar, que la información esté representada esquemáticamente, no es que van a colocar todos los criterios diagnósticos que propone el manual, sino que van a resumir esa información, van a hacer su argumentación y es importante que describan el nombre correcto de cada uno de los trastornos de personalidad, manteniendo las normas de redacción y la ortografía. Como señalé al inicio, esta primera actividad sumativa se entrega en la semana 4, que es desde el lunes 26 de mayo hasta el domingo 1 de junio, fecha límite para esta primera entrega, martes 3 de junio.
Ahora, con respecto a la actividad sumativa 2, que evalúa la unidad 2, se seleccionó como estrategia de aprendizaje una revista de psicología experimental. En esta revista de psicología experimental se analizarán los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. ¿Qué conoceremos? ¿Cuáles son los mecanismos directos entre personalidad y enfermedad? La excesiva reactividad fisiológica ante el estrés. Aquí se conocerá como las, cómo la personalidad o cómo la persona en su personalidad evalúa las situaciones de estrés como una amenaza o como un reto. Entonces aquí se estarían hablando de los estilos de afrontamiento. En lo que se refiere a los mecanismos indirectos entre la personalidad y la enfermedad, se hablarán de lo que son las conductas de salud. Y estas conductas de salud son las acciones que las personas realizan para poder establecer su experiencia subjetiva en relación con esos procesos de salud y enfermedad. Posterior a ello, desarrollarán qué son los modelos de los 5 factores de la personalidad, conocido como Big Five, el patrón de conducta o estilos de personalidad tipo A, B y C. Ahí profundizaremos que esta teoría está relacionada con el área psicosomática, como ciertos perfiles de personalidad predisponen a la persona a la aparición de ciertos trastornos psicosomáticos o enfermedades como las enfermedades cardíacas, las enfermedades inmunológicas, el cáncer, entre otros. También se conocerá la utilidad clínica de los modelos dimensionales, que son pues todas aquellas maneras entre las cuales se evalúa o se sistematiza pues la evaluación de la personalidad, las crisis de identidad y las disociaciones, cómo es, cómo se interrumpe un proceso normal de identidad, cómo es la identidad y la teoría de las relaciones objetales desde los distintos autores, cómo es la personalidad disociativa y cómo es el trastorno de identidad disociativo o lo que antes se conocía como el trastorno de personalidad múltiple. En este caso se eh, profundizará y se ahondará en lo que es la comprensión dinámica del trastorno, sus causas, su epidemiología, su evaluación y su tratamiento o intervención psicológica. Para la elaboración de la revista deben cumplir una serie de pautas. En la descripción de la tarea se les deja el link que los va a dirigir a la aplicación Calameo, donde podrán visualizar cómo es la estructura de una revista. De antemano les informo que no solamente existe esta aplicación, sino Canva, PowerPoint, Publisher o hasta en el mismo Word pueden hacer su revista. De todas maneras, en este momento no voy a profundizar en lo que son los aspectos formales, sino que para ello tendremos la actividad síncrona 2. En este momento es para que ustedes conozcan todo lo que vamos a hacer en ese plan de evaluación. ¿Cuáles son las disposiciones de forma para la evaluación de esta revista? La portada, la contraportada, su índice, la línea editorial, que se cumple el contenido de 15 a 20 páginas de desarrollo en tamaño carta u oficio vertical. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esta revista? Pues la calidad de la información, relevancia del conocimiento, que se cumpla con la estructura de la revista y la cantidad de páginas, la creatividad, redacción y ortografía. Esta segunda actividad evaluativa debe ser entregada en la semana 6, que va desde el lunes 9 de junio hasta el domingo 15 de junio, siendo la fecha límite para esta segunda entrega el martes y el 17 de junio. Bien, con respecto a la actividad sumativa número 3, que evalúa la unidad 3, se seleccionó como estrategia de evaluación una presentación. En esta presentación se analizarán los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de personalidad para el diseño de estrategias en salud mental.
En esta presentación, que no debe llevar ni video ni defensa, deben centrarse es en el contenido, desarrollarán qué pasa en el proceso de identidad y en las relaciones interpersonales en cada uno de los trastornos de personalidad. ¿Cuáles son los factores psicológicos que inciden en la aparición de los trastornos de personalidad? ¿Cuáles son los factores sociales en los trastornos de personalidad? Características de una personalidad sana y las características de una personalidad patológica, que esto es la definición de los trastornos de personalidad, la definición de bienestar psicológico, se conocerá el modelo de bienestar psicológico de Carol Riff, cómo se evalúa el bienestar psicológico y cuáles son las características de una personalidad madura. Por tratarse de una presentación, esta debe llevar su respectiva argumentación. La argumentación es describir la importancia de conocer los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de personalidad y deben fundamentar su respuesta en lo que dice la bibliografía del área. Esta presentación debe contener un aproximado de 20 a 30 láminas diseñadas en PowerPoint. PowerPoint, pues, porque es la herramienta a la cual todos tienen acceso, sin embargo, pueden usar las otras herramientas tecnológicas como Canva o Prezi. Esta presentación debe contener un mínimo de 20 láminas. La lámina 1 debe tener la portada, es decir, el membrete de la universidad, el título del tema, el nombre completo de ustedes, su cédula, la sección a la que pertenecen, el nombre correcto del tutor, ciudad, mes y año. Esta presentación además debe contener una introducción, sus conclusiones y las reflexiones, que es la argumentación. La última lámina debe incorporar las referencias bibliográficas. Debe ser incorporada esta presentación en formato PowerPoint, que van a encontrar con las iniciales PPT en la descripción de la tarea o en PDF. Si ustedes realizan la presentación en otro formato como Canva, es importante verificar que ese enlace esté disponible el suficiente tiempo para que pueda ser visualizado. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esta presentación? Calidad de la información, contenido, organización, impacto visual y la reflexión. Esta tercera actividad debe ser entregada en la semana 8. Semana 8 es desde el lunes 23 de junio hasta el domingo 29 de junio, fecha límite para esta tercera entrega, martes 1 de julio. La actividad sumativa 4, que es la última actividad evaluativa que evalúa la unidad 4, consistirá en la realización de un informe interpretativo. En este informe interpretativo se desarrollarán los instrumentos de evaluación en psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. En este caso van a desarrollar los siguientes elementos teóricos. La medición en psicología de la personalidad. ¿Cuáles son los aspectos esenciales que se deben considerar para la medición de este constructo? La validez y confiabilidad en la medición de la personalidad. Test psicológicos para la medición de la personalidad, proyectivos, psicométricos, gráficos y de láminas. Por otra parte, deben realizar la ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas, así como gráficos y de láminas más utilizadas en el área de psicología de la personalidad a nivel educativo, organizacional y clínico, tales como el inventario multifásico de Minnesota, conocido como MMPI-2, el inventario multiaxial clínico de Milon o MCMI-2, el test de los 16 factores de personalidad de Cattell o 16PF, el inventario de personalidad de California o con sus siglas CPI, el cuestionario Big Five o con sus siglas BFQ, el inventario de personalidad neorevisado, conocido como NeoPIR, el test proyectivo de Bartek de 8 campos, el test de la persona bajo la lluvia, el test del dibujo de la figura humana de Karen McCover, el test de relaciones objetales de Philipson, el test de apercepción temática de adultos TAT,
el test de percepción temática infantil, conocido como CAT en sus dos versiones, tanto la de humanos como animales, el test House Tree Person, casa árbol persona, el test Patenuar, el test de Rorschach y el cuestionario desiderativo de personalidad. Asimismo, deben describir la importancia de conocer los aspectos esenciales en la medición de la psicología mediante los test psicométricos y proyectivos. En esta última actividad debe contener su portada institucional, el desarrollo de 12 a 20 páginas, es bastante tarea lo de realizar las fichas técnicas. En este informe interpretativo se va a evaluar la introducción, calidad de la información, cómo está organizada, la conclusión, diagramas e ilustraciones. Obviamente, al hacer fichas técnicas, pues van a meritar que se utilicen ilustraciones para apoyar cada una de estas, de esta agrupación de información. Y por supuesto, la redacción y la ortografía. Esta última actividad debe ser consignada en la semana 10, que va desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 13 de julio, fecha límite para esta última actividad, martes 15 de julio. Con esta descripción damos por culminada la explicación de lo que se refiere al plan de evaluación diseñado para Psicología de la Personalidad 2, periodo 2025-2. Se explicó cómo, cómo se desarrollará el trimestre a través de las 4 actividades síncronas, el material a desarrollar. Además, se les informó que en estos encuentros síncronos, en cada uno vamos a tener la explicación de cada una de las actividades sumativas, indicándoles cuál es el material donde ustedes deben ubicar este tipo o este contenido para que puedan tener un desarrollo correcto de los mismos. En cada uno de los encuentros, como ustedes saben, se les deja la grabación de clase para que la puedan revisar. Si tienen alguna duda, comentarios, inquietudes o reflexiones, pueden hacerlo a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas que les será respondido a la brevedad posible. Muchas gracias por su atención.